condición de interciencia. Estamos entonces, hermanos, como que recordando de nuestro mundo, que es la tierra, que no es una referencia como que universal de mundo. En nuestro caso es de una humanidad con muchos problemas hace mucho tiempo, como aprendemos con Kardec, un mundo de pruebas y expiaciones. Estamos muy lejos de una idea de regeneración. Estamos, eso es cierto, en una etapa que puede como que permanecer por siglos, que es de transición planetaria, de pruebas y expiaciones para la condición que es la condición de mundo regenerado. Entonces, hermanos, estamos acá buscando comprender nuestra realidad. Los espíritus buenos nos dicen que son tantos los problemas humanos, morales, físicos, que tenemos como una idea de nuestra realidad. Tenemos más o menos 5.500 años de historia como que escrita de la humanidad. La historia de la humanidad es de mucho tiempo antes, ¿no? Pero escrita son más o menos 5 o 6 milenios. Nunca tuvimos 100 años de paz. Guerras en todos los sitios, conflictos, violencia, de tal manera que es una característica del mundo primitivo, de mundo muy retrasado. Por otro lado, la historia de estos tiempos, últimos milenios de la humanidad, tenemos enfermos en todas las realidades también. Tenemos la historia de la medicina que tiene el mismo tiempo de la historia conocida porque escrita de la humanidad. Siempre tuvimos enfermos y siempre tuvimos gente intentando ayudar a los enfermos, que fueran llamados de sacerdotes, fueran siendo llamados de médicos, de terapeutas. Y entonces, mismo en las cavernas, teníamos gente por el piso, con gente abrazando, impondo las manos, intentando ayudar a estos. Para que tengamos una idea de que mundo de pruebas y expiaciones es siempre mundo de sufrimiento. Expiación está como que muy y íntimamente relacionado con medicina, con enfermedades. Tenemos hoy, con todo el progreso de la ciencia médica, miles de diagnósticos distintos en medicina. Tenemos enfermos con problemas de salud muy graves, y normalmente quien no está en la área de trabajo, en la salud, no conoce. Y entonces hay diagnósticos de problemas neurológicos, de problemas psiquiátricos, que es una otra importante pandemia en la actualidad. Tenemos problemas cardiovasculares, metabólicos, infecciosos, de antes de la pandemia por este virus, del nuevo coronavirus, tuberculosis, malaria, cólera. Tenemos Ebola también en África. Tuvimos y tenemos AIDS, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y entonces estamos mirando desde siempre sufrimiento, hospitalizaciones, desarrollo de técnicas y medicinas distintas para que se pueda hacer frente a tantos problemas en la área de la salud. Depresión es un problema de salud pública de todos los países del mundo, todos, sin ninguna excepción. Recordamos que antes de la pandemia teníamos un caso de suicidio para cada 40 segundos en la Tierra. Hoy, con la pandemia, tenemos un caso para cada 30 segundos, porque depresión y suicidio están juntos, de tal manera que aumentando el número de casos de depresión,
con depresión moderada o grave, va a tener siempre el problema también muy importante, muy severo, que es el drama humano del suicidio. Para que tengan una idea de la realidad que tenemos que cuidar, en una estadística de hoy, miremos, desde el día 1 de enero de 2021 hasta hoy, tenemos 20.000 casos de abortos inducidos en este mundo, que es una tragedia de muchos aspectos, pero antes de todo, una tragedia moral, una tragedia espiritual que va como que llevando de vuelta al más allá tantos y tantos hermanos y hermanas que estaban intentando volver para nuevos proyectos reencarnatorios. Entonces, cuando miramos una cosa que es magnética, que es la psicosfera de la Tierra, la psicosfera está siempre y cada vez más oscurecida por causa de la calidad de los pensamientos, de los sentimientos, de la utilización para en el día a día, de la voluntad de los colectivos, de la gente encarnada, pero no solo, porque si tenemos 7.8 mil millones de encarnados humanos hoy en la Tierra, en este mismo momento tenemos como que 12.2 mil millones de desencarnados. Pero no pensemos que los desencarnados son todos benefactores. Son como Amalia Domingo y Soler, como Dr. Becerra de Meneses y tantos otros. En el contrario, estamos viviendo una idea y una realidad de que la gente que se muere hace siglos y siglos se queda en una situación muy triste, muy lamentable, aún porque la recuperación no se da inmediatamente después que la gente vuelve para el mundo espiritual. Tenemos hoy, por causa de la pandemia, 4.000 y un poco más, mejor, 4 millones de personas que murieron por la pandemia en todo el mundo, Estados Unidos, México, Brasil, España, Portugal, India, y así por delante. Entonces, la gente que muere por la pandemia se queda por semanas en las terapias intensivas, que es una área mía de trabajo, de tal manera que hay un agotamiento fluídico, vital, magnético, y la gente llega con sus perispíritus muy dañados. Entonces, estamos trabajando en esta área desde el empezar de la pandemia, de la tragedia, porque son muchos miles de gente en los hospitales todos los días y muchos miles que están desencarnando a cada 24 horas. Entonces, hay todo un conjunto de providencias en el mundo espiritual porque la gente llega de vuelta a la casa espiritual de todos, que es el mundo espiritual, en una condición muy deficitaria. Y estamos trabajando con una especie de magnetismo para proveer, para ofrecer el magnetismo de sanación del doble etérico, de equipos que están reunidas de más de una forma para una donación, para la formación de una verdadera usina de amor, de fluidos de salud, para la recuperación más rápida de nuestros hermanos en tan importante cantidad de gente en el mundo espiritual, cosa que no mirábamos antes de la pandemia. Claro, en las guerras, del mismo modo, pero fueran en el siglo XX, ¿no? Entonces, hermanos, nuestro tema es un tema que también nos permite recordar de que hay medicina, porque hay enfermos en el mundo espiritual. De tal manera que cuando pensamos en perispíritu, en comparación con el cuerpo material, pensamos que es un cuerpo espiritual. Claro que es. Que es un cuerpo sutil. Claro que es, ¿no? Entonces, los encarnados somos almas
perispíritus y cuerpos físicos. En el más allá, las personas también tienen el perispíritu. Y porque el perispíritu está dañado antes de las enfermedades por causa de los errores espirituales, las transgresiones a las leyes de Dios, la gente vuelve aún necesitando de médicos, de enfermeras, de hospitales, de clínicas, de puestos de atendimiento, de auxilio para los que están un poco mejores. Pero hay de todo de mejor en el mundo espiritual, también en niveles diferentes, en niveles que ajustan las condiciones de tratamiento a el mérito de la gente que está desencarnado con grados distintos de sufrimiento. Y el magnetismo, ahí está en todo. Entonces, hermanos, yo decía de algunos aspectos, ¿no? Sobre la vida en la Tierra. Entonces, estamos reflexionando porque la Tierra pertenece al sistema solar. En este sistema también hay planetas con vidas y humanidades, pero sin cuerpos físicos, sin la misma estructura que tenemos en la civilización actual en la Tierra. Pero estamos en una galaxia. Vía Láctea tenemos 20.000 millones de soles, como es nuestro Sol. Y hay planetas que llamamos de exoplanetas, porque están fuera de nuestro sistema. Y donde hay humanidades de todo tipo, pero hay también mundos que son también como la Tierra, hospitales. De tal manera que hay vida en la galaxia vecina, que es Andrómeda. Andrómeda tiene 5 veces la dimensión de la Vía Láctea. En todo eso, tenemos hijos y hijas de Dios, tenemos Cristos, tenemos benefactores, tenemos gente que está en la coordinación de la vida por la ley del progreso, que podamos tener progreso infinito de todos los hijos de Dios. Pero acá es un mundo, aunque es, como la espiritualidad nos dice, como un gran hospital. Porque espíritus mejores no vienen acá. Si lo viene, es para nos ayudar a la progresión espiritual. Porque solo progresando que no vamos a tener más en el futuro tantas enfermedades del punto de vista de la psiquiatría moderna, tanto como del punto de vista de la clínica cirúrgica, de la pediatría, neurología, cardiología y tantos aspectos que son la nuestra realidad. Ahora, vamos pensando sobre magnetismo, que es un tema para nosotros hoy. Tenemos 2 tipos de magnetismo y debemos, como espiritistas, debemos considerar estas cosas. Hay el magnetismo mineral, el magnetismo de los imanes. Entonces, si yo pregunto a mi hijo que tiene 9 años, Vicente, ¿qué es el magnetismo? Y entonces me recuerda de los imanes, me pide para jugar con ellos, ¿no? Y entonces, este es el magnetismo que las escuelas enseñan a sus alumnos, que tiene a ver con ciencia, que tiene a ver con física, especialmente aún la física clásica, la física newtoniana, la física de antes de la transición del siglo de Kardec, que es el siglo XIX, para el siglo XX. Porque cuando llegamos a 14 de enero 2000, tuvimos como que 1900 la descubierta de la mecánica cuántica, de la cuantización de la energía por los trabajos memorables de Max Planck, que empezó una
una historia nueva de la ciencia en la Tierra. Entonces, este magnetismo es el magnetismo de la universidad, de las escuelas primarias, secundarias, de los alumnos, ¿no? Que tiene a ver con los ímanes, que tiene a ver con las líneas de campo entre el polo norte al norte y el polo sur magnético al sur, que son las líneas de campo que por causa del material ferromagnético, de las profundezas de la Tierra, del magma de este planeta, el mundo en que vivimos, la Tierra, es un gran imán colosal por su dimensión. Al mismo tiempo, cuando yo pienso en el tren de levitación magnética, típicamente en China, en Japón, se llama maglev, de magnetic levitation. Yo tengo propiedades de magnetismo que son puestos para la realidad, la civilización, el transporte de mucha gente al mismo tiempo. Los trenes alcanzan, por causa de la sustentación magnética, velocidad de avión, pero por el piso. Al mismo tiempo, todos ustedes hablan de resonancia nuclear magnética para diagnóstico y medicina. Tiene propiedades magnéticas muy hermosas que fueron siendo descubiertas en el periodo todo del siglo XX con el desarrollo de la física, de la tecnología, de la revolución tecnológica moderna en que estamos hasta hoy, ¿no? Por otro lado, hay un otro aspecto que son los aspectos del magnetismo del Sol, que por causa de las explosiones del Sol, hay una descarga de neutrinos, de viento solar, que viene hasta la Tierra, va hasta Júpiter, va hasta Saturno, y en estos tres, ¿cómo se dice?, planetas, tenemos aurora boreales, que es un fenómeno magnético. Entonces, estos todos son ejemplos de un magnetismo por la ciencia académica, por la universidad. Pero cuando estábamos más o menos 1750, tuvimos una figura muy especial que se llamaba Mesmer, Franz Anton Mesmer, de Austria, y que se quedaba entre Viena y París, en Francia. Era médico, un médico de una mente brillante. Y entonces, por causa del magnetismo que la ciencia de entonces conocía, él hacía como que correlación con una idea de él como terapeuta, poniendo sus manos cerca de la cabeza de pacientes, especialmente de mujeres con crisis de ansiedad, con crisis de locura, con crisis, vamos a decir, de histeria. Las pacientes, ellos también, se quedaban mejores. Y entonces buscaba una idea de fluido cósmico universal. Hacía una correlación con los imanes, como si algo de un flujo de energía magnética. Es Mesmer que por primera vez utiliza la denominación de magnetismo para una cosa que no era más como las cosas del magnetismo por la ciencia académica. Y fue muy admirado por sus pares, por sus colegas, pero fue también muy criticado porque la gente decía que no era ciencia, porque no se podía probar la existencia de este magnetismo, de este fluido magnético que salía y sale hasta hoy de los humanos encarnados y desencarnados de modos distintos que están intentando ayudar a los enfermos. Después vinieron aquellos que desarrollaron el hipnotismo con aspectos similares de transmisión magnética.
Pero este magnetismo no está en la ciencia académica. Es el magnetismo de los espíritas, de los espiritualistas, de las liturgias, de los templos religiosos. En Brasil, pero también en África, hay una cultura muy linda, muy hermosa, de las benzederas, de las curanderas, que trabajan con manos, trabajan con objetos imantados para ayudar a los enfermos, con resultados muy especiales. Este es el mismo magnetismo. De otra forma, vale recordar que en los tiempos de Allan Kardec, Kardec era un magnetizador desde sus 19 años, cuando ya en París volvía de todo un periodo de años con Pestalozzi en el Instituto de Yverdon-les-Bains, cerca de Genève, en Suiza, en el cantón francés de Suiza. De tal manera que muchos espíritas no tenían esta idea de cuánto Allan Kardec era un excelente magnetizador. Y todos los más importantes magnetizadores de Francia que vivían en París, pero no solo, eran amigos de Kardec, Kardec de ellos. Por eso, de tanto estudiar, pero de tanto practicar el magnetismo, que cuando ya trabajando la codificación kardeciana, como está en el libro de los medios, magnetismo de cura, como está en muchos sitios de la revista Spirit, la revista espírita. Kardec trabajaba tanto con las enseñanzas, ciencia magnética, que decía que el magnetismo y el espiritismo son como que una ciencia sola. ¿Comprende? La valoración que el codificador daba al magnetismo. Entonces, muy bien. Ahora, hermanos, nosotros estamos buscando llevar un valor más importante con el conocimiento de todos los magnetismos. Pero para nosotros, que no necesitamos estar como profesionales en la área de la salud, que trabajamos en los centros espíritas, en el movimiento espírita de España, de Barcelona, de Brasil, de Río de Janeiro, debemos cuidar de estudiar magnetismo. Más y más, para comprendermos sus mecanismos, para una acción terapéutica más propia, más efectiva, más eficiente, con mejores resultados para los pacientes, porque ustedes conocen muy bien, yo conocí la vuestra casa espírita, estuve ahí una vez, ¿no? Por lo menos. Gustaría de ter estado otras, pero estábamos empezando la pandemia, ¿no? Hasta hoy viajamos mucho menos ahora que antes. Entonces, hermanos, hay una idea de que el centro espírita es también un pequeño hospital dentro de un hospital que es el planeta todo. Porque espíritus enfermos vienen vivir de nuevo, reencarnando siempre por acá, buscando una sanación. No es una sanación por aspectos que vienen de fuera para adentro, que vienen como medicinas, como cirugías, como los pases magnéticos, como la homeopatía, como la medicina, los recursos de medicina tradicional china o de medicina ayurvédica, porque mire vos, son muchas medicinas. Claro que cuando hablamos de medicina sin ningún adjetivo, estamos hablando de la medicina occidental, que se practica, por ejemplo, España, Brasil, y tantos otros países en la mayoría de la realidad del planeta Tierra. Entonces, estamos estudiando más. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo público, en la charla de instrucción doctrinaria,
casi siempre en todo el mundo donde hay espiritismo, hay también la agua magnetizada, el agua fluidificada. Eso es el magnetismo de los espíritus, de los espíritas y de la gente que comprende propiedades de una materia invisible que puede estar a servicio de la medicina. De dos medicinas, medicina preventiva, pero también, y muy clarito, medicina curativa. Entonces, cuando estamos en el trabajo público, concluyendo una tarea de una charla, una conferencia de instrucción, invitamos a todos que deseen, que puedan recibir el pase, ¿no? Fluidoterapia espírita, porque los centros espíritas también son pequeños hospitales. Y cuando, de una forma o de otra, los dirigentes y los medios pasistas están cubriendo los que están como que para recibir el pase, hay una transfusión de fluidos magnéticos de todos los integrantes de el equipo que está trabajando en el pase. Y mismo para ellos que aún no tienen ninguna enfermedad, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen cáncer, no tienen nada, y están aparentemente muy bien por la medicina común, sus periespíritus están recibiendo sin que ellos sepan, sin que mismos los pasistas sepan, fluidos terapéuticos para el periespíritu, para una sanación de este cuerpo invisible, pero que ya está enfermo de un modo o de otro. Y cuando hay merecimiento, cuando hay mérito, estos fluidos están agiendo, están funcionando en busca de una cosa para que el paciente no va a tener una u otra enfermedad en el futuro de esta vida, de esta encarnación actual. Eso es magnetismo de cada uno de los que están ayudando, pero de todo el grupo que recibe la gente de la comunidad para ayudarlos. Pero hace muchos años tenemos más que el pase en el trabajo público. Como creo ustedes en Barcelona conocen muy bien, tenemos equipos para gente que está enferma de verdad, que va a bater en la puerta de la casa espírita, buscando una ayuda, una terapia espiritista, porque ellos van sabiendo, y en Brasil hay una cultura de estos aspectos hace muchos años, y la gente va a los médicos, la gente va a las clínicas y a los hospitales, pero hay siempre alguien que sugiere, pero va también al centro espírita para un tratamiento espiritual. Y en este tratamiento espiritual hay siempre dos aspectos. En portugués yo digo el binomio de la medicina del alma. Dos pilares. El magnetismo, como está en el libro de los medios, cuando Kardec decía, y el pase, ¿no? Este magnetismo va a ofrecer una molécula sadia para sustitución de moléculas malsas como expresión del codificador. Y entonces hoy yo viajo bastante a muchos países, siempre buscando las charlas, los encuentros mediúnicos de tratamiento, porque el otro pilar son las reuniones mediúnicas de desobsesión, de que podemos hablar un poco hoy mismo, pero no vamos a tener tiempo para una profundización. Entonces, hermanos, cuando en muchos centros tenemos salas solo para tratamiento fluídico. Este fluido viene del doble etérico, es el fluido magnético de que nos habla Allan Kardec.
y muchos otros. Y cuando estuviéramos en Francia con Kardec, con inúmeros muy notables magnetizadores, ellos hacían el mismo, trabajando el fluido magnético. Y claro, encontrando respuestas, resultados hermosos, y dejaron como magnetizadores estas cosas escritas para estudios futuros. Y el futuro es ahora. Y entonces, nosotros todos que somos espiritistas, tenemos la codificación por Allan Kardec, por los benefactores, los espíritus de la codificación, como que invitando a nosotros todos para la ciencia espírita, para que en una como que correspondencia del espiritismo como consolador prometido por Jesús. Cuando Jesús hacía las curas, el maestro utilizaba los fluidos de él, de los apóstoles, como también de la naturaleza, especialmente de los viñedos y de los trigales. Esto es un estudio para volvernos otro día. La contribución de la naturaleza virgen, original, de otros tiempos, pero ahora también para como que fuentes renovables de recursos terapéuticos, para más adelante, o junto por lo menos, de la condición de los humanos, de los cuerpos físicos. Pero miren, nosotros tenemos el magnetismo del cuerpo físico por causa del doble etérico. El doble no pertenece al perispíritu, pertenece al cuerpo. Los desencarnados no tienen el doble. Por eso muchas veces ellos que vienen de arriba para ayudar a los que están acá, y también a espíritus que están en los umbrales, en las tinieblas, buscan las reuniones serias, como decía Kardec, para que puedan el más del altiplano con los fluidos de los equipos encarnados para ayudar a aquellos que están sufriendo más. Con no solo el magnetismo del doble etérico, de la fuente maravillosa de los espiritistas de buena voluntad, 1, 2, 6 veces por semana, depende de la casa, depende de su estructura, depende de la capacidad de donación de tiempo, con nuevas y más frecuentes oportunidades, porque todo eso es sanación, todo eso es evangelio vivo, porque cuando Jesús hacía las curas, este es un capítulo lindo para estudiarnos, las curas de Jesús. Buscando conocer aspectos sutiles, aspectos técnicos, aspectos de las fuentes, de la manipulación maravillosa, tanto para curas y sanaciones de cerca, cuando Jesús estaba con los ciegos, los sordos, mudos, los paralíticos, los curvados, los reumáticos, la mujer que bastó por detrás tocar la vestimenta del Maestro Jesús para estar de inmediato curada de un sangramiento ginecológico que nadie conseguía ayudar con la medicina de entonces. La historia hermosísima de Natanael Elías, Natanael bien Elías, el paralítico de Cafarnaúm. Toda esa historia es una enseñanza para nosotros. Y ahí está el magnetismo local, el magnetismo cerca de Jesús, cuando Jesús buscaba las multitudes, caminando en las estradas de sitios hermosos de la época. ¿Por qué buscaba las multitudes? Porque sabía que los enfermos ahí van a estar esperando alguna cosa de cura que ocurrió siempre. Y fue este trabajo de cura de Jesús una característica de su amor por nosotros, fuera sus enseñanzas.
en términos de cómo llegamos al reino de Dios y a su justicia. Por otro lado, hermanos, me gustaría decir que cuando un trabajador espírita está encarnado, por tanto, trabajando en el centro, que puede ser Amalia, Domingo y Soler, no es solo el magnetismo, el fluido terapéutico, que por causa de la voluntad de este trabajador va a salir de él, de su doble, para una actividad terapéutica. Algo más, porque este doble está en el mundo celular de su cuerpo físico, en la intimidad del cuerpo. Pero cada encarnado también tiene el periespíritu de verdad, que tiene, como André Luis nos enseña, por Francisco Cándido Xavier, tenemos el cuerpo causal, tenemos el cuerpo astral, ¿no? Allan Kardec no pudo desarrollar estos aspectos. Dejó para los instructores después de él. Y tenemos André Luis, tenemos André por Chico Xavier, como tenemos Emmanuel, como tenemos Humberto de Campos y tantos otros. Entonces, amigos, estamos recordando que nuestro periespíritu también puede ayudar a curar. Por ejemplo, si nosotros atentamos para la idea de que en el mundo espiritual hay millones y millones de enfermos, los desencarnados, claro, no tienen cuerpo físico, por lo tanto no tiene doble etérico, no tiene la más fuerte, la más poderosa fuente de recursos, de curas y sanaciones. Pero ellos tienen en el periespíritu un magnetismo más sutil. Pero para los desencarnados, pero también para los encarnados, cuando están ellos con nosotros, hay todo este conjunto. Y como nosotros encarnados estamos en la carne espírita, también nuestro perispíritu está activo, ofreciendo un magnetismo más sutil. Y cuando estamos imponiendo las manos en oración, nosotros estamos utilizando un tesoro que es una suma de tipos distintos de magnetismos en favor de la recuperación de los enfermos. ¿Cuánta gente llega a casa espírita con cáncer, con insuficiencia renal, esperando un donador para un trasplante de riñón? Como niños y niñas con leucemias, esperando, utilizando sustancias poliquimioterapêuticas para el combate a un cáncer de la médula ósea, que es la leucemia. Y en cuanto a eso, está en la casa espírita, buscando una ayuda, y todo este conjunto maravilloso. Y yo diría del cielo, del mundo espiritual superior y de la tierra, de la gente de buena voluntad, trabajando en la seara de Jesús, imitando a Jesús, mismo con las nuestras dificultades, porque somos pequeños, somos imperfectos. Jesús no, pero la gente está cuidando. ¿Se acuerdan cuando María de Magdala vive toda la transformación con su proximidad con Jesús? Cambia todo en su vida. Y después que el Maestro Jesús vive el drama del Calvario, va para sitios lejos y va a cuidar de los pacientes con lepra, con hanseníasis, y vive todo lo más de su vida cuidando de ellos, porque se recordaba del Maestro Jesús, que desarrolló un amor tan lindo, que cambió todos sus aspectos de errores antes. Y entonces, como tenía Jesús en su memoria, dejó toda la vida social, dejó familia, y fue
hacer lo mismo que Jesús hacía, eligiendo los leprosos como Jesús también hacía. Se quedó tan cerca en la ciudad de Idumea, en la Palestina, pero también en Cafarnaúm, que estuve tanto tiempo en contacto que también tuve lepra y murió por esta enfermedad. Pero antes, años y años, cuidaba con mucho amor, el amor que aprendió también con Jesús. Entonces miren la relación de los aspectos morales con magnetismo. Elevación espiritual, desarrollo de las virtudes del alma para que el terapeuta no solo pueda agir por caridad, por empatía, por compasión, por lo tanto, con fraternidad, solidaridad, caridad y amor, sin buscar nada para sí mismo, ¿no? Al mismo tiempo, haciendo este ejercicio de verdadera evolución espiritual. Entonces, hay una práctica formal con el magnetismo un tanto más palpable, de acción inmediata o a medio plazo, pero siempre ofreciendo recursos valiosos para todos. Para ellos, del punto de vista de almas, en las desobsesiones, para ellos, que son desencarnados, pero tienen perispíritus, y los fluidos van haciendo un efecto maravilloso. Al mismo tiempo, hermanos, la idea de que como si todos los hijos de Dios, y como estamos en un planeta de pruebas y expiaciones y de enfermedades, evolución espiritual es una condición de más sanación, de más cura. Hay una invitación al desarrollo moral de los terapeutas y de los pacientes. Cambios para mejor. Amigos queridos, cuando estamos hoy en día, yo voy a decir a ustedes una cosa que creo no conocen aún. Como médico, si yo entro en un sitio de la internet que es NIH, en inglés, National Institute of Health, en los Estados Unidos de América. Él es el más importante sitio de pesquisa en la área de la medicina de todo el mundo. Hoy, si yo pongo en el PubMed publicaciones, ciencia médica de alto nivel en medicina, si yo pongo la palabra espiritualidad, yo tengo 20,000 artículos científicos para estudiar. Si yo pongo, cerrando un poco más la pesquisa, spirituality and health, salud y espiritualidad, yo tengo 11,000. Del mismo modo, si yo pongo prayer, oración, yo tengo 12,000 artículos científicos, médicos, para que tengan una idea que puede ser un tema para nosotros trabajarmos en Amalia Domingo y Soler de Barcelona, ¿no? Si yo trabajo con mis pacientes ahora, no en el centro espírita, en mi consultorio, en mi oficina, en la emergencia, en el hospital, claro, para pacientes que están conscientes, ¿no? La gente que está en coma no se puede hacer eso. Gratitud en medicina. Si yo propongo para los pacientes de cáncer, de depresión, de diabetes, de presión alta, de tantos otros problemas médicos, para que al final del día cada uno tenga una hoja de papel, una
puede ser algo de escribir, ¿no? Puede ser en el tablet, polígrafo. ¿Qué ocurre? Yo voy a recordar las situaciones de este día en que alguien me ayudó, sea porque yo le pedí, sea espontáneamente. Yo estoy manejando muy rápido porque tengo un compromiso y estoy con el tiempo muy apretado. Y la gente en Río de Janeiro me deja pasar por caridad, algo simple, pero me permitió salir del tránsito, perdiendo tiempo y llegando en el tiempo combinado, ¿no? Yo puedo recordar antes de dormir. Qué bueno. Si un amigo distante, de lejos, me llama al teléfono, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo no hablamos? Preocupábame contigo por causa de la pandemia en Brasil. Acá estamos bien, vacunados. Y entonces yo agradezco el cariño de la amistad por su preocupación con mi bienestar. Si yo estoy cocinando y necesito de un tempero que procuro no encuentro en casa, no tengo tiempo de buscar en el mercado, ¿no? Y voy al vecino y él o ella me alcanza, agradezco, me acuerdo después, cada vez que yo agradezco, pero si yo, todas las personas, el cerebro cambia y hay una explosión de liberación de neurotransmisores de la salud. Oxitocina, que es la hormona del amor, serotonina, dopamina y otros que van por la corriente sanguínea para todas las células, como una bendición neuroquímica, pero es una bendición porque va a causar armonía biológica en el mundo celular. Entonces, miren la relación de cosas de una medicina que no pensábamos antes. Por ejemplo, si la mujer, un conjunto de 1000, tiene depresión, hombres también, se pasa el mismo. Y la gente va a el culto de su creencia, de su iglesia, cerca del altar, sea una iglesia u otra, sea una cosa de fe. 2 veces por semana hay una tendencia de prevención del cáncer. Y si ya lo tiene el cáncer, hay una tendencia de la gente que va a la religión suya de elección y hay un pronóstico mejor. Porque el cerebro no es el cerebro solo el biológico, el cerebro del perispíritu. Pero ¿dónde empieza este aspecto de fidelidad? Porque fe del griego significa fides. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad a Dios, al bien, a Jesús, a María de Nazaret. A quien desee hacer un entrelazamiento de sí mismo con alguien. Y entonces todo cambia para mejor. Por eso también que el Maestro Jesús decía, vigilancia y oración. Hoy si yo pongo prayer en este sitio de pesquisa, yo tengo miles para estudiar. Y hoy entonces, por ejemplo, yo estoy, y solo estoy, hermanos, podemos hablar de esto otro día, por causa de décadas de trabajo mediúnico en la casa espírita, en que tenemos los 2 pilares, reunión mediúnica de desobsesión, porque todos los enfermos no están solo jamás. Hay espíritus de otras reencarnaciones que están como que muy vinculados a cada enfermo de cualquier época. Cuando cuidamos de ellos por la cosa linda de la mediunidad, permitiendo el intercambio, ellos que estaban mal en la erraticidad, ahora ganan vida por los esclarecimientos, por las imposiciones de manos y por las oraciones de los integrantes del equipo, ¿no? Al mismo tiempo, el paciente mejora. Entonces,
Mire un aspecto. Yo empecé antes, pero fue por primera vez en Madrid, 2014, en el Congreso Mundial de Psiquiatría, el congreso más importante de psiquiatría de la humanidad, de la civilización, encontrando 6.000 colegas de la área de la salud mental, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras y psicanalistas, publicando y gerando ciencia para mejor salud mental. Yo fui llevando la experiencia espírita, mirando, comparando antes y después del magnetismo de la imposición de manos, la fluidoterapia, el pase terapéutico, como Kardec, el magnetismo de cura, pero antes, siempre que posible, el tratamiento por un equipo mediúnico. Después, yo fui caminando, porque el número de casos siempre más grande, ¿no? Cosas muy nítidas. Entonces, por ejemplo, en Lisbona, 2019, el último que fuera presencial este año, yo fui también, pero me quedé en mi casa porque fue virtual el Congreso Mundial de Psiquiatría, el más alto foro de la psiquiatría mundial. Yo estuve presentando una presentación oral y un póster, pero entonces yo separé como que para casos de autismo, porque nuestra casa espírita, pero muchas otras, están recibiendo casos y casos de niños y niñas dentro del trastorno del espectro del autismo. Y es una cosa tan linda de se mirar la mejora clínica. Hoy en día, hermanos de Barcelona, los médicos, psiquiatras de Brasil, pero a veces de fuera, envían sus casos para tratamiento espírita en una casa que yo hoy estoy dirigiendo hace muchos años en Río. ¿Por qué? Porque la psiquiatría comprende que no se puede más hacer solo una psiquiatría con medicinas. ¿Comprenden? Hay que buscar las causas. Y siempre las causas son espirituales. Y entonces es en el centro que nosotros podemos ayudar, dejando de hacernos una medicina de superficialidad para una medicina de profundización. Hermanos, me perdonen, me gusta hablar, pero creo que ya estamos juntos a una horita y entonces me gustaría de, a principio, volver la palabra a nuestros hermanos, a nuestro hermano que está cuidando como anfitrión para el estudio de hoy. Por enquanto, muchísimas gracias a todos ustedes.